Bienvenidos a todos y darles inicialmente las gracias por confiar en nosotros en la Escuela de Alta Competencia y esperemos desarrollar cada uno de los aspectos de las contrataciones públicas en nuestra aventura por conocer todo lo referente a la parte de la ley y el reglamento de las contrataciones del Estado. Iniciemos nuestro diplomado dando un alcance muy rápido sobre nuestro diplomado, que en total son varios módulos. El primer módulo es sobre los aspectos generales de la parte de la administración pública. Es importante contextualizarnos en esta parte. El módulo 2 es sobre la organización de las contrataciones estatales, que viene a ser la parte de la normativa de contratación pública. En el módulo 3 hablaremos del requerimiento, iniciamos la parte de los actos preparatorios. El módulo 4 y 5 es sobre el procedimiento de selección, que habla y desarrolla esta parte de lo que viene a ser la convocatoria, los tipos de procedimiento, la solución de consultas, hasta lograr en la parte de procedimiento de selección la buena pro y poder tener la posibilidad de tener un ganador con buena pro consentida o administrativamente firme. De ahí iniciamos la ejecución contractual, dividida en dos módulos importantes. La primera parte serán los aspectos generales, los conceptos básicos, y la segunda parte hablaremos de las controversias y de las inquietudes y modificaciones que se realicen en el contrato hasta cerrar la contratación. Le sigue la parte de lo que viene a ser las controversias, ya que tienen que ir incluso a un tema de conciliatorio o arbitral, y en este escenario prepararemos a los participantes para tomar decisiones y revisar todo el procedimiento de la parte arbitral. Hablaremos también en los módulos 9 y 10 de las obras públicas, incluyendo un módulo especial que es el módulo 11 sobre las medidas del COVID-19 y que es conducente a la emergencia sanitaria. Por último, y no menos importante, porque al final todos y cada uno de nosotros vamos a trabajar en el SEACE, vamos a desarrollar este módulo como módulo número 12. Es así que empezamos rápidamente. Recuerden, estimados participantes, colegas, que se dará una exposición rápida, contundente, detallada del aspecto de cada módulo, y se reservará para la parte final de nuestra presentación, para las preguntas, para los casos, para las consultas. Lo que podemos hacer para también ir avanzando en nuestra presentación es que si ustedes nos escriben al chat de nuestro caso, de nuestra presentación, podemos ir abordando cada una de las inquietudes, ¿no? O resolverlas a la parte final. Si tuvieran alguna duda, conforme vamos avanzando la presentación de las diapositivas, me dejan sus mensajes de textos en el aplicativo que nosotros estamos hoy día interactuando, ¿no? En el Zoom, en el chat del Zoom, y poder absolver al final o conforme vayamos desarrollando las diapositivas, incorporar alguna solución. Empecemos con el módulo número 1 sobre los aspectos generales de la administración pública y las compras en el Estado. Primero, tenemos que recordar que vamos a tocar tópicos como son, en este caso, en el módulo 1, la planificación estatal. Hablaremos brevemente de la organización de las actividades de la administración pública. Daremos un detalle muy vinculado a la parte de contrataciones, lo que es el Sistema Nacional de Planeamiento, el Sistema Nacional de Modernización, el Sistema Nacional de Presupuesto, la articulación de los sistemas transversales, el enfoque de gestión por resultado, para terminar el día de hoy de hablar sobre el plan anual de las contrataciones y el cuadro de necesidades. Iniciemos con nuestro sistema administrativo. Tenemos que recordar y conocer el día de hoy que es importante ubicarnos en la parte normativa, y la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento forman parte de lo que ahora es el Sistema Nacional de Abastecimiento, que fue promulgado mediante el Decreto Legislativo 1439.
Este decreto legislativo 1439 tiene como misión, dentro de su artículo 4 del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, de este decreto legislativo que fue publicado un domingo 16 de septiembre del 2018, ¿no? Es un sistema que es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público orientadas al logro de los resultados con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Entonces, aquí el punto de partida es que nosotros tenemos que recordar que nosotros somos un sistema administrativo como tantos que hay en nuestra jurisdicción, en nuestra normativa peruana. En total son 11 los sistemas administrativos. Como pueden ver, y agrando un poco la presentación, la cadena de abastecimiento público es un conjunto de actividades interrelacionadas que abarcan desde la programación, es decir, un año antes de la ejecución del gasto, hasta la disposición final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones, que son los procesos de compra, diversos procedimientos dentro y fuera de la ley de contrataciones, obviamente, y la administración de los bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y el logro de los resultados en las entidades del sector público. No comprende dentro del sistema de abastecimiento lo regulado en la Ley 29.151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas complementarias y conexas. Entonces, ¿qué debemos resaltar de nuestra presentación? Que el sistema de abastecimiento, el Sistema Nacional de Abastecimiento que habla sobre esta cadena de abastecimiento público, absorbe la normativa de contrataciones del Estado. La normativa de contratación del Estado con la Ley 30225 es absorbida y es uno de los tantos mecanismos de adquisiciones de provisión de bienes, servicios y obras. Entonces no va a ser la única, por lo que la Dirección General de Abastecimiento, es el ente rector que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, es el ente que regulará cada una de estas acciones del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, ¿qué debemos de recordar? La Dirección General del Abastecimiento, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector de este sistema. Y lo más importante es que no está solamente configurado con esta dirección general, sino también que forman parte del sistema el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Quienes conforman el sistema? La Dirección General de Abastecimiento, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, es decir, el OCE, la Central de Compras, Perú Compras, las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, es decir, cada una de las áreas usuarias, cada uno de los órganos encargados de las contrataciones, los titulares de entidad y los comités, y toda área involucrada dentro de la cadena de abastecimiento. Es decir, en este caso, nosotros vamos a tomar decisiones dentro de lo que ahora es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Como ustedes pueden ver, tenemos que ubicarnos y formamos parte del Sistema Nacional de Abastecimiento y dentro de ello el OCE es uno de los integrantes de este sistema. Con esta primera pauta vamos ahora a hablar de la planificación estatal, sabiendo que somos parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. El Estado planifica y la planificación estatal es llevada a cabo por el gobierno. Cada gobierno de turno tiene la oportunidad de proyectar, planificar, interferir, dirigir y sobre todo determinar ciertas pautas que se denominan políticas, en este caso de gestión, políticas de gobierno, y están encaminadas a asegurar, al igual que las políticas de Estado, el pleno empleo de la fuerza de trabajo y desarrollar, no en este caso, sus propios recursos naturales. Nuestro gobierno, sea nacional, sea subnacional,
como por ejemplo un gobierno regional, un gobierno provincial, un gobierno distrital, y a esto hay que sumarle los organismos autónomos, todos del Poder Ejecutivo, y también entidades que pertenecen al Estado, como son el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Todos ellos, de alguna manera, persiguen una finalidad que es, en este caso, desarrollar, ¿no? El bienestar del ciudadano. Entonces, la planificación estatal está enfocada a llevar a cabo por el gobierno, ¿no? El gobierno realiza esta planificación, el gobierno de turno, y está encaminada a asegurar lo que es el bienestar social. Ahora hablemos de la parte de los pilares. Si bien es cierto, la política nacional de modernización y gestión pública es algo que hoy en día se habla bastante. Y ustedes que están aquí en la preparación, en abastecimiento, lo más probable es que tengan el alcance y deban de conocer a detalle esta política nacional de modernización, ya que también ustedes afrontan un proceso de certificación por competencias y esta es una de las competencias, la primera competencia para poderse certificar. Con respecto a la política nacional de modernización, tenemos que resaltar sobre todo los 5 pilares centrales de la política nacional. La política nacional es un documento publicado, ustedes pueden descargar, estimados participantes, y en especial nos ubicamos en esta gráfica donde tenemos que visualizar con mayor claridad y precisión la parte de los pilares. Y le vamos a hacer un zoom a nuestra diapositiva y como ustedes pueden ver, tenemos el primer pilar sobre las políticas públicas, planes estratégicos y operativos. La política de modernización se sostiene en 5 pilares, siendo el primer pilar esta parte de lo que viene a ser las políticas públicas, planes y operativos. Es una columna vertebral que el Estado tiene una herramienta importante para poder proyectarse a futuro. El segundo pilar, que va de la mano con el mencionado, con el primero, es sobre presupuesto para resultados. Ya que tenemos definido el futuro, el segundo pilar se preocupa, se enfoca y trata de privilegiar la parte de la asignación de recursos que están basadas o están orientadas a tener un objetivo específico que va a traer un resultado favorable al Estado peruano. El tercer pilar, que es parte de la reforma del Estado y sobre todo está vinculado a un sistema administrativo como es el Sistema Nacional de Modernización, es la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Eso es importante, ya que esto le daría solidez y mayor simplicidad administrativa a cada uno de los actos administrativos de las entidades. El cuarto pilar, que ya se está implementando con el transcurso de este quinquenio y los quinquenios pasados, es sobre el servicio civil meritocrático. Este servicio civil meritocrático ha sido, no, una bandera por parte de diversos gobiernos y en especial dentro de sectores tan complicados como es el sector de educación, como ejemplo, donde se está implementando lo que nosotros conocemos como la meritocracia, que es un servicio civil basado en resultados, en promoción de los buenos elementos de la gestión pública, dependiendo del servicio público en la que estemos implementando este servicio civil meritocrático. Y el quinto pilar, poco conocido, es sobre el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Este concepto está muy vinculado a la interoperabilidad del Estado y sobre todo a la parte de fortalecer una data que puede ser administrada y gestionada con el conocimiento de las preferencias, necesidades del ciudadano. Esa es la parte importante que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra primera presentación del día de hoy. Entonces, iniciamos la parte de las políticas, en este caso, Política Nacional de Modernización, sin dejar también de hablar de los 3 ejes transversales. ¿No? Hemos ya hablado de los 5 pilares y hay que mencionar los 3 ejes transversales que se mueven en todos y cada uno de los pilares. El primer eje transversal es el gobierno abierto. El gobierno abierto busca que las instituciones, las diversas entidades del Estado puedan brindar información de manera transparente, de manera simultánea,
no sin ningún impedimento y con total transparencia sobre cada uno de los actos administrativos y actos de la administración que de alguna manera son importantes conocer como ciudadanos. También se impulsa como eje transversal el gobierno electrónico. Con respecto al gobierno electrónico, hay que resaltar que poco a poco las entidades están usando herramientas, ¿no? Que a la fecha, sobre todo la parte electrónica de pagos, las comunicaciones, las consultas, las transparencias o el aspecto económico ha sido bastante dinámico y que el gobierno cada vez se está acercando al ciudadano desde los puntos de acceso como tablets, celulares, correos electrónicos, para así poder tener una interacción en tiempo real sin barreras tecnológicas de por medio. Es más, usar esta tecnología que está al alcance de la ciudadanía para poder fortalecer e implementar cada uno de los pilares. Por último, y ese que actualmente está muy debilitado, es la articulación interinstitucional. Poco se ha avanzado en este eje transversal y lo más importante es que busca la interoperabilidad no solamente de datos, sino también de acciones, de competencias, de entender de que la suma de ciertos recursos que están en diferentes instancias de gobierno e entidades puedan ser articulados de manera conjunta bajo una visión de Estado que se integra a una visión holística dentro de la parte de lo que viene a ser las funciones y los servicios públicos. Entonces, para conocer un poco más, hablaremos de cada uno de los pilares. El primer pilar, en este caso, es el pilar de las políticas públicas, estratégicas, ¿no? Y la parte de los planes operativos. Las políticas públicas y los planes, tanto estratégicos como operativos, tienen, en este caso, una secuencia y están monitoreados por el CEPLAN, que pertenece a la PCM, la Política de Modernización. En este caso, busca que las entidades públicas reflejen las políticas en objetivos claros y con una ruta clara de cómo lograrlos. Empecemos por las políticas nacionales, ¿no? Entonces acá hay una jerarquía. El plan nacional o los planes nacionales que son formulados de una manera a través del acuerdo, ¿no? Concertado, de lo que viene a ser el acuerdo nacional, ¿no? Y todos los involucrados de la sociedad civil, ¿no? Organizada, ¿no? En este caso, lo que busca es integrar y dan coherencia a la acción del Estado, ¿no? Hay un enfoque de servicio al ciudadano y deben reflejar los objetivos no establecidos en los planes sectoriales, como son también los planes estratégicos institucionales, también en los POI y en los planes de desarrollo concertado. Seguido a los planes, a las políticas públicas nacionales, está el planeamiento estratégico que es sectorial a través de los ministerios y va a ser multianual, más conocido como los PC. En este nivel de planificación, que es el segundo nivel, es sobre la determinación de los objetivos estratégicos de mediano plazo de cada uno de los sectores. Define el curso de las acciones en un esquema multianual, mínimo 3 años. Ya con los gobiernos subnacionales, donde se subordina a los PCN y a los planes nacionales, estamos hablando de los planes de desarrollo concertado. Los PDC son los planes de desarrollo concertados que pueden ser regionales, que pueden ser distritales, provinciales. Cada uno de ellos se regula en función a su territorio. Por lo tanto, es una propuesta de desarrollo acordada por actores claves de la región. Orienta el proceso de desarrollo tanto regional y local. Entre local estará el nivel provincial, el nivel distrital y también en algunos casos los centros poblados que están debidamente constituidos con sus propios municipios de centros poblados, ¿no? Pero ya la planificación no alcanza a ser regulada hasta ese nivel, pero no deja de poderse planificar a ese nivel. ¿Qué es lo que pasa con estos planes? Se tienen que articular verticalmente los objetivos territoriales y se alinean a los PC.
y se alineen a las políticas públicas nacionales. Para ya llegar al penúltimo nivel, que son las instituciones, y estaremos hablando de la planificación o el planeamiento estratégico institucional para dar paso a los PEI, a los planes estratégicos institucionales, y debe estar articulado estos PEI con el POI y con los planes de otras entidades en la línea de los planes, en este caso de los planes, ¿no? De las políticas públicas nacionales, de los planes estratégicos sectoriales multianuales y de los planes de desarrollo concertados, dependiendo del territorio donde nos estemos ubicando y del nivel de entidad que nosotros tengamos que ir liderando en este esquema del primer pilar de la política de modernización. Para el final, llegar al último nivel de la planificación, que es el planeamiento operativo institucional, más conocido como el POI o los POIs. Los POI no solamente son a nivel de entidades, sino a nivel de las ejecutoras que están adscritas a estas entidades. Debe estar articulado con el PEI de la entidad y con los planes de otras entidades en la línea de los o de las políticas públicas nacionales. Entonces, hasta aquí lo que tenemos que es que el CEPLAN, a través de esta jerarquía de planes, los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales materializarán, harán realidad el primer pilar y que cada día más se va fortaleciendo y la alineación es del menor plan hacia el plan mayor. Entonces, este plan o estas políticas públicas nacionales subordinan tanto los planes sectoriales como los planes territoriales, los planes institucionales y los planes operativos institucionales en ese orden. Continuamos con nuestra presentación para hablar ahora del segundo pilar. En este caso, el segundo pilar habla de la propuesta por resultados bajo un presupuesto por resultados. No, todo termina en recursos económicos, esa es una realidad. Un plan sin recursos es un plan que sería un ensueño. Por lo tanto, el segundo pilar habla de un resultado basado y enfocado a financiar presupuesto, las actividades para que se busque un resultado tangible. Por lo tanto, la política de modernización busca mantener en este segundo pilar primero la disciplina fiscal, mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos, la calidad del gasto público, asegurando la eficacia en las operaciones públicas. Hay una infinidad de operaciones públicas y lo que corresponde aquí es tener estos elementos claramente regulados, claramente marcados. Por lo tanto, la política de modernización busca apoyar la adopción progresiva del programa presupuestal. El programa presupuestal o los programas presupuestales son la manera, se podría decir, eficiente que está impulsando el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para que todo el gasto se programa en base a este tipo de esquema presupuestal. Entonces, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que por cierto es el ente rector de uno de los sistemas, del Sistema Nacional de Presupuesto, y tiene alcance nacional a todos los niveles de gobierno, ¿no? Define como programa presupuestal lo siguiente: una unidad básica de programación de presupuesto y una herramienta de priorización y de transparencia en la información que permite identificar a la población objetivo o beneficiaria en cada programa específico y vincularla con los productos y resultados que las entidades, no solamente una, sino muchas entidades que estén adscritas a un determinado programa presupuestal, proveerá para satisfacer tales demandas. Entonces aquí lo más importante es que el presupuesto será enfocado a resultados a través de los programas presupuestales. Seguimos ahora con el tercer pilar y aquí sí hablamos de que las entidades públicas deben adoptar de manera paulatina la gestión por procesos
continuar con los esfuerzos relacionados a la simplificación administrativa y organizarse de manera adecuada para llevar adelante los procesos y alcanzar los resultados esperados. Por lo tanto, aquí aparece otro interlocutor importante, como es en este caso la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. En este caso, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que corresponde es, ¿no? Hablar de la gestión por procesos y también de la simplificación administrativa. Con respecto a la gestión por procesos, no, este permitirá mejorar los procesos de producción con el fin que las entidades brinden servicios de manera más eficiente y eficaz y logren resultados que beneficien a los ciudadanos, es decir, vamos a mejorar los pasos que hacemos para brindar los servicios públicos. Por lo tanto, como consecuencia tendremos la simplificación administrativa a fin de eliminar los obstáculos innecesarios que generen un funcionamiento deficiente de las entidades públicas. Es decir, vamos a suprimir, eliminar, minimizar, quitar estos obstáculos de tal manera que las deficiencias sean superadas y por ende los sobrecostos sean eliminados para la ciudadanía. Al final, el efecto importante que vamos a tener que lograr es, en este caso, una organización institucional, una vez definidos los objetivos y priorizados los procesos, ojo con eso, no, la entidad debe organizarse de manera adecuada para llevar adelante estos procesos y alcanzar los resultados esperados en la entrega de bienes y servicios de su responsabilidad. Entonces, el tercer pilar que está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, la PCM, impulsa esos tres aspectos contundentes y su tarea es todavía de largo aliento porque recién estamos iniciando y lo vamos a ver más adelante este proceso de modernización. Cuarto pilar, que es importantísimo y que ya se está avanzando de manera significativa, el servicio civil meritocrático. La reforma del servicio civil se orienta a mejorar el desempeño de los servidores del Estado a beneficio de los ciudadanos, basándose en principios de mérito e igualdad de oportunidades. En este pilar la política de modernización incorpora y se articula con la reforma del servicio civil impulsada por Servir, que es una institución que es el encargado de esa tarea, que formula la política del sistema, ejerce la rectoría y resuelve controversias. Por lo tanto, Servir, no, que tiene competencias sobre los gobiernos nacionales, regionales y locales, y las oficinas de recursos humanos de cada una de estas entidades son las responsables de implementar las normas, principios, métodos, procedimientos y técnicas del sistema. El servicio civil meritocrático, por lo tanto, se convierte en un conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona a los servidores públicos y tienen como propósito principal el servicio al ciudadano. Eso es algo importante, ¿no? En este caso, no, lo que corresponde también, la idea es lograr, ¿no? La profesionalización de la función pública en todos los niveles de gobierno, de modo que se atraiga a personas calificadas para los puestos claves de cada institución y se priorice la meritocracia en el acceso, en la promoción, evaluación y permanencia en el servicio en el sector público. Esto es algo que se está dando con mayor frecuencia e intensidad en algunos sectores. Eso sí, hay que resaltarlo, pero todavía tenemos una larga tarea en este cuarto pilar. El quinto pilar, que habla sobre los sistemas de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento, también pertenecen a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y esta se orienta para asegurar una gestión pública eficiente
las entidades públicas, lo que recomienda la Secretaría de Gestión Pública, deben contar con un sistema de información, con un proceso de seguimiento y de evaluación, así como no con una adecuada gestión del conocimiento. Nos detenemos en la parte del conocimiento porque el conocimiento para las instituciones públicas es la producción documentaria en primer orden que se genera producto de la interacción y brindar los servicios públicos con el ciudadano. Es decir, el ciudadano, en este caso, ¿no? En el ciudadano, ¿no? En este caso, lo que tiene que hacer al interactuar con la entidad es exigir que la entidad, a través de la interacción individual de cada servicio, de cada interacción administrativa, genere un conocimiento de cómo se comporta el ciudadano, cuál es el perfil de este, y por lo tanto plantea tres acciones importantes. En el caso del sistema de información, lo que se dice es sobre el proceso para recoger, organizar y analizar datos. Las entidades todavía no estamos a este nivel. Muchas de ellas no estamos ni siquiera recogiendo de manera adecuada los datos. Debemos de organizarnos, recoger y analizar los datos con el objetivo de convertirlos en información útil. El Estado tiene información que es útil, pero que no la administra, no la procesa, mucho menos la organiza para la toma de decisiones. El sistema debe contar con indicadores orientados a resultados y plazos previamente establecidos y validados con criterios que aseguren su confiabilidad y transparencia. Por el lado del sistema de seguimiento y evaluación que debemos de hacer, que tarea está pendiente, seguimiento para verificar que las actividades programadas se estén realizando conforme a lo previsto y que muestre datos que permitan saber cuán cerca estamos de alcanzar un objetivo y que se debe ajustar en el camino para conseguir este objetivo. La evaluación, ¿no? En este caso, se debe de realizar para determinar los cambios generados por una actividad o secuencia de actividades, comparando el estado inicial con el estado final. Para llegar a este nivel, que es la gestión del conocimiento, que se refiere a identificar, analizar y compartir el conocimiento disponible y requerido sobre la gestión y su relación con los resultados a fin de facilitar a través de la información pertinente el trabajo de todos los funcionarios públicos. Entonces, este pilar no es algo que todavía estamos, se podría decir, iniciando. Es una gran verdad. Hablemos de los ejes transversales. Y en el caso de los ejes transversales de la Política Nacional de Modernización, hablemos primero del eje abierto. En este caso, el eje abierto consiste en que el gobierno se abra al escrutinio público, al rigor público, a la exigencia del público. Es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, es decir, no pierde este contacto social, que ahora, por cierto, se da de otra manera, ya no es a través del mecanismo tradicional, sino que se están generando plataformas interesantes para llegar cada vez más al ciudadano, donde la información, que es el tercer punto que podemos visualizar aquí, no sea accesible, relevante, sobre todo útil, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. Facilita la colaboración entre los funcionarios y los ciudadanos en el desarrollo de los servicios que presta el Estado. En este tipo de eje transversal hay que resaltar como caso, uno de los tantos casos que se puede analizar, es ya en nuestra normativa de contratación pública lo que ha desarrollado, ha logrado al día de hoy el SEACE. El SEACE de su implementación allá por los años 2005, que es lo que vamos a estudiar en el módulo 12, no, al día de hoy tenemos una contundente y clara confirmación de que la tecnología y el escrutinio público, dar acceso al ciudadano, hace cada vez más
no, que el ciudadano combata de manera directa también los actos de corrupción, que muchas veces los sistemas nacionales el Sistema Nacional de Control a través de sus organismos no es limitado o simplemente carece de una iniciativa propia cuando el ciudadano atento a estas acciones denuncia y hace que esta mirada de control, de fiscalización, revise algo que en su momento capaz no era tan visible, no era evidente o conociéndose no se actuaba sobre esa situación. Entonces el gobierno abierto y sobre todo la parte de lo que viene a ser las contrataciones públicas cada vez más se da libertad al ciudadano de conocer hasta la oferta del ganador. Al día de hoy el ciudadano, como los participantes, pueden descargar las ofertas ganadoras para podernos también ellos, bajo el control social, advertirnos sobre ciertas deficiencias que no se pudieran ver advertido o exigido por parte de los que participaron, ¿no?, del procedimiento según el rol que les corresponde. Hablemos del segundo eje que también está ligado a nuestro ejemplo, que es el gobierno electrónico. Aquí es importante resaltar que las entidades deben, sobre este eje transversal, usar las tecnologías de información. No es el fin, las tecnologías de información son el medio no importante en este caso, en estos tiempos en que los organismos de la administración pública se pueden comunicar o pueden utilizar estas TICs para poderlo alcanzar de manera más rápida y masiva sus objetivos. El objetivo es mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la gestión pública, incrementar la transparencia y la participación de los ciudadanos. No solamente basta una plataforma donde el ciudadano tenga acceso, sino también puede llegar alertas a los participantes de estos procedimientos y procesos. En el caso nuestro, en contratación pública, el SEACE es en este nivel ha incorporado la interoperabilidad con RENIE, la interoperabilidad con la SUNAR, la interoperabilidad con la SUNAC y otros elementos importantes de tal manera de que se interactúa y se incrementa cada día más la transparencia dentro del SEACE. Al final tenemos la articulación interinstitucional, que debe de ser a todo nivel, no solamente por actividades, por lo que su esencia de esta articulación es articular y alinear la acción de los tres niveles de gobierno. Se requiere poner en juego los mecanismos efectivos de coordinación y cooperación. Estos mecanismos son verticales entre las entidades de distintos niveles de gobierno y horizontales en el mismo. Continuamos con nuestra presentación para hablar ahora de la gestión por resultados. Brevemente, la Política Nacional de Modernización, que ya la venimos revisando, aprobada mediante Decreto Supremo 4/2013, la PCM, no establece como objetivo general dentro de lo que viene a ser la gestión por resultados, que es orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar ciudadano, que es lo que les venía comentando, y lograr el desarrollo del país. La gestión por resultado es, en este caso, mirar el bienestar y impulsar el desarrollo del país. ¿Qué es la gestión por resultados entonces? La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados, al servicio del ciudadano. Esto es una gestión en la que los funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan en el marco de las políticas públicas del Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción y las actividades, conjunto de acciones que transforman los insumos en productos en la cadena de valor, como también las actividades de soporte que son los sistemas administrativos, con el fin de transformar los insumos en productos, como por ejemplo la seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes y servicios públicos que arrojen como resultado de la mayor satisfacción de los ciudadanos.
¿no? Es importante buscar esta satisfacción de los ciudadanos garantizando sus derechos y en el menor costo posible. ¿Qué más debemos de saber? Ahora entramos a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros hemos venido en este diplomado. Es importante que la Política Nacional de Modernización, que tiene ejes y tiene pilares, sea incorporada, sea revisada de la mano con la normativa de las contrataciones del Estado. Para eso hay que hacer una breve pausa sobre el marco legal de las contrataciones públicas al día de hoy. Al día de hoy tenemos el texto único ordenado de la ley 30225, que es la ley de contrataciones del Estado. Recordar que antes no estuvo la 1017, que es el decreto legislativo que estuvo vigente hasta la promulgación de la ley 30225, no como texto único ordenado, sino como ley. Vinieron su primera modificatoria y su segunda y última modificatoria, que es el decreto legislativo 1444, y con esto el legislador logra impulsar el Decreto Supremo 082-2019 de Economía y Finanzas. Este Decreto Supremo 082 se convierte en el texto único ordenado de la Ley 30225, que al día de hoy está vigente. Por el lado del reglamento de la ley de contrataciones, se publica la ley con su primera versión de reglamento. Al publicarse la primera modificatoria, se hacen modificaciones al reglamento. Al publicarse su segunda modificación a la ley, que es el decreto legislativo 1444 y que después viene con el texto único ordenado, no, aquí se deroga en su totalidad la primera versión de reglamento de esta ley y se publica el Decreto Supremo 344-2018 de Economía y Finanzas, ¿no? Ese Decreto Supremo con una fe de ratas, ¿no? Es el actual reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y posteriormente es modificado con varios decretos supremos al día de hoy. El primer decreto que lo modifica es el Decreto Supremo 377-2019 de Economía y Finanzas, el 14 de diciembre, ¿no?, del año 2019. En el año 2020, y ya con el tema de la epidemia del SARS-CoV-19, se inicia un proceso de reactivación económica de todos los aspectos y de todos los sectores por parte del Poder Ejecutivo, lográndose, entre otras medidas, promulgar los decretos supremos 168-2020 de Economía y Finanzas, que hacen modificaciones orientadas a las MIPES. Ya lo que se busca aquí es reactivar la economía. Y tenemos el último decreto supremo 250-2020 de Economía y Finanzas, también del año 2020, que lo que incorpora son aspectos que uno que fue temporal, que ya culminó el mismo año 2020, que era el tema del artículo 72 del reglamento, y el otro es sobre la Junta de Resolución de Disputas, que lo veremos en el capítulo de obras de nuestro diplomado. También es importante consultar, es importante advertir que aparte del texto único ordenado y del reglamento, están las consultas que se hacen y lo que realiza la Dirección Técnica Normativa a través de las directivas de los, que son documentos, que son escritos de detalles sobre la interpretación, sobre el aspecto que capaz es consultado, que no quede claro por las instituciones públicas y por los privados, ¿no? En el caso de las instituciones públicas, este es un servicio que lo brinda el OCE, ¿no?, de manera gratuita, y en el caso de los privados, con un pago respectivo, la tasa de acuerdo al TUPA del OCE. Hablemos entonces de la finalidad de la ley de contrataciones, de la ley 30225, que ahora es un texto único ordenado, y busca establecer, no orientarse a maximizar el valor de los recursos públicos. La primera finalidad, la finalidad de la norma de contrataciones es mantenerse y orientarse a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten
y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados. Este binomio entre maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo gestión por resultados de las contrataciones de bienes, servicios y obras es lo que se ha incorporado sobre la anterior norma derogada, de tal manera que éstas se efectúen las contrataciones de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permiten el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. Es decir, lo que nosotros buscamos es este, esta maximización que ya existía en el decreto legislativo 1017, pero incorporando este aspecto que es la gestión por resultados. En toda contratación pública siempre hay que evaluar al final la repercusión positiva en las condiciones de los ciudadanos. ¿Cómo entonces nos introducimos a nuestro diplomado conociendo todos los aspectos que rodean a las contrataciones? Si ya hablamos de la ley brevemente, del reglamento, no, de las directivas y sobre todo de la finalidad. El día de hoy, nuestro objetivo es tener en clara la finalidad de la ley de contrataciones del Estado, porque ahora vamos a revisar cómo se organizan las actividades de la administración pública. Pues el Estado peruano tiene una finalidad que es cumplir con los mandatos que da en este caso nuestra Constitución, y eso lo hace a través de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas. El Estado peruano se organiza por sistemas y el Poder Ejecutivo es responsable de reglamentarlos y operarlos, ¿no? Y cuenta con un ente rector. Hay sistemas funcionales, que es en este caso la parte del Poder Ejecutivo que hace de que los sistemas funcionales, como por ejemplo salud, producción y otros sistemas funcionales, se implementen y que son competencia del Estado. También hay que hablar de los sistemas administrativos. Y de acuerdo a la LOPE, ¿no? Que es la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, conocida como LOPE en nuestra jerga, hablando del artículo 46 de esta normativa, que habla de los sistemas administrativos, define 11 sistemas administrativos. Hay que hacer un breve zoom sobre el contenido de estos sistemas administrativos, y los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso, sin o son de aplicación nacional y cuenta con un ente rector. Aquí aparece un primer concepto importante para nosotros: la eficacia y eficiencia. Todavía no hemos entrado a analizar la normativa de contratación pública y desde la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la finalidad de los sistemas se enfocan en la promoción de la eficacia y eficiencia, siendo este un principio que se está alcanzando de esta instancia que es el Poder Ejecutivo. Entonces ya estamos hablando de principios que son transversales, que aparecen en la ley de contrataciones, pero que también aparecen en otras normativas como esta. La normativa, no, la LOPE, en su artículo 46, establece 11 sistemas administrativos que tienen por finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública. El Poder Ejecutivo es el ente rector de 10 de los 11 sistemas administrativos, con excepción del Sistema Nacional de Control. Entonces, revisemos cuáles son los sistemas. Y los sistemas son la gestión de recursos humanos, el primero. No hay un orden, voy a redactarlo tal y como está en el artículo, pero no significa que sean primero o segundo. No hay una jerarquía entre ellos, todos tienen su ente rector. Abastecimiento a través de la Dirección General de Abastecimiento, está presupuesto público, tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Sistema de Inversión Pública, ahora más conocido como InvierteP, que es el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Está el 8, que es el Sistema de Planeamiento Estratégico, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico,
que su ente rector es el CEPLAN, como ya lo revisamos, no diapositivas atrás, está el Sistema Nacional de Defensa Judicial del Estado, cuyo ente rector es el Ministerio de Justicia, el MINJUS, ¿no? Y Derechos Humanos. Y está el Sistema 10, que es el Sistema Nacional de Control, cuyo ente rector es la Contraloría General de la República. El sistema 11, no menos importante, pero que aún no se conoce mucho, no se ha familiarizado como los otros sistemas, es el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyo ente rector es la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos aquí los 11 sistemas, 10 sistemas son del Poder Ejecutivo y de los 10 sistemas, 7 sistemas interactúan con la parte económica financiera del Estado, que son justamente los 7 primeros que acabamos de mencionar. Ahora hablemos de los sistemas que rodean a nuestras contrataciones. Es importante hablar de ellos porque vamos a encontrar que no somos aislados. En el Sistema Nacional de Planeamiento hay un ciclo. El ciclo es identificar, en este caso, el futuro, conocimiento integral de la realidad, cómo vivimos. Nosotros hacemos una imagen actual del territorio. Lo que antes era la parte prospectiva, ahora se conoce como el conocimiento integral de la realidad. De ahí hablamos del futuro deseado, escogemos los escenarios, construimos la imagen del territorio deseado, definimos las políticas, planes y coordinaciones. En este caso hablamos de las políticas y planes, cómo vamos a hacer a través de las políticas y planes la realidad de esta visión del territorio. De ahí hacemos los informes de mejora continua, donde realizamos el seguimiento y evaluación de la mejora continua, obviamente sobre estos planes definidos, cuánto avanzamos y cómo mejoramos. Entonces, empecemos con el primer concepto, que es el tema del conocimiento integral. Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel, ¿no?, de bienestar. En el futuro deseado se identifican las aspiraciones de las personas, que son los ciudadanos a los que nos debemos. Se realiza un análisis del futuro y se define la imagen del territorio deseado. En el punto 3 sobre planes y políticas, no se definen las políticas públicas orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado a través de objetivos prioritarios y lineativos. ¿No? Eso es importante y definir los lineamientos que se van a seguir para poder hacer realidad la visión que está detallada en el punto 2, que es la visión del futuro. Y por último, se recoge y analiza la información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado. Lo que queremos advertir aquí es que el último nivel de planificación es el POI, que se vincula directamente al cuadro de necesidades, que es un tema de abastecimiento. Entonces, para poderlo ver, como ya lo adelantamos nosotros en algunas diapositivas, a nivel del Estado, estamos hablando del Acuerdo Nacional, del Foro del Acuerdo Nacional, y de la mano con la PCM, que es la parte política, la parte técnica lo convierte en un plan estratégico de desarrollo nacional, el famoso PEDN, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es conocido como el Plan Supremo, el Plan Maestro. De aquí hacia abajo se subordinan todos los planes. Aparecen entonces los sectores representados por los ministros, ¿no?, que definen la política general de gobierno y después la política sectorial y multisectorial a través del Consejo de Ministros y en cada sector, ¿no? A nivel ya del sistema de planeamiento, definen los planes estratégicos sectoriales multianuales, más conocido como PS, ¿no? Y en el caso de varios sectores, pueden conformar planes estratégicos multisectoriales. Ojo con ese detalle. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos claramente definido que el plan maestro subordina los planes de cada sector.
Y aparecen las políticas de los gobiernos subnacionales, que son las políticas regionales, y las políticas locales, provinciales y locales distritales. Ellos tienen que interactuar con los agentes de su territorio, constituyéndose planes de desarrollo regionales concertados, en el caso de las regiones, planes de desarrollo locales concertados de la provincia, en el caso de las diferentes provincias de nuestro país, y para llegar a hacer los planes de desarrollo locales concertados de cada distrito, en cada provincia y en cada región. Por lo tanto, ya estamos ante un esquema territorial, donde el territorio, la región Cajamarca, por ejemplo, se alinea a cada uno de los PCN. Entonces, cada región tendrá ya una discrecionalidad donde podrá mayor énfasis en uno u otro sector estratégico para su región. Por eso se llama Plan de Desarrollo Concertado, donde la población también participa de manera abierta, de manera participativa a través de los presupuestos por resultados, no participativos, no para poder poner su cuota de sugerencia, de prioridades y con esto desarrollar los planes de desarrollo que pueden ser los planes de desarrollo concertados regionales, los planes de desarrollo concertados locales, provinciales o planes de desarrollo locales concertados distritales. Sea sectores o sean territorios en ese orden, no en este caso y con esa alineación desde el plan maestro hacia abajo, ya cada institución que pertenece a su sector o que pertenece a un determinado territorio por competencia regional, provincial o distrital, deben cada uno de ellos, los pliegos, elaborar sus planes estratégicos institucionales para al final elaborar sus planes operativos institucionales más conocidos como los POI. Aquí las unidades ejecutoras pueden elaborar su POI, mientras que los pliegos, solo los pliegos no ejecutoras, elaboran su PEI. Eso es importante resaltarlo en nuestra siguiente lámina, porque ahora hablaremos de la cadena de valor público. En nuestra lámina, nosotros podemos observar que la cadena de valor público está en la parte inferior, en esta parte, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, en la primera parte nosotros hablamos de insumos y actividades. Y esta parte de insumos y actividades las tenemos que realizar o vincular a actividades operativas e inversiones. Estas actividades operativas como son los insumos, por ejemplo, los medicamentos, el perfil, una consultoría, un expediente técnico de obra, la obra construida, la contratación de un maestro, la contratación de un médico, la adquisición de insumos químicos, se convierten todos, sin excepción, en insumos porque son elementos aislados que por sí solos no generan ningún impacto a la sociedad. Para eso aparece el siguiente nivel que son las actividades. Y como ustedes deben de recordar o conocer al día de hoy, los POI se están regulando por actividades operativas y las actividades operativas para ser realizadas necesitan de lo primero, que son los insumos. Entonces, los insumos articulados y utilizados de manera diaria, periódica, rutinaria, se convierten en actividades que están respondiendo al cumplimiento de los POI, de los planes operativos institucionales de cada una de las entidades o ejecutoras que están dentro de las entidades, para después ir por el lado ya de los resultados. Y cuando hablemos de resultados, empezamos a analizar la parte, en este caso, del producto, del, del resultado inicial, intermedio y final, hasta el tema del impacto agregado. Aquí ya no hablamos de planes operativos institucionales, que son los POI, sino partimos a que los insumos, este, consumidos, utilizados en las actividades, que es el segundo nivel, que siguen siendo temas operativos, con el constante, con la constante realización de estas actividades, tendremos como idea final o como resultado final del bien o servicio público que se brinda hasta impactar de manera positiva, de manera inicial, intermedia o final
en el ciudadano. Ejemplo, el año escolar podría ser un producto claro de cada una de las instituciones públicas, cuyo resultado, conforme vayamos avanzando el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto año de educación primaria, vamos a tener un resultado que es la graduación, en este caso, de las competencias del nivel básico regular de la parte primaria que se ha dado a un grupo de estudiantes de un ingreso determinado. Ese sería el resultado ya final para, para tener ya como impacto agregado que en este caso la intención del gobierno, de las instituciones educativas, del Estado, es que se logre un objetivo nacional, que es la cobertura o la escolaridad en su totalidad, evitando, por ejemplo, la deserción escolar, que sería un problema dentro del producto hacia adelante. ¿Cómo podemos evitar la deserción escolar? ¿No? Tratando de cubrir algunos aspectos dentro del producto de educación con otros sistemas o con otros beneficios paliativos o correctivos como son, por ejemplo, los programas Caliguarma, programa Vaso de Leche o alguna otra existencia como, por ejemplo, puede ser los colegios de alto rendimiento, de tal manera que se cumple un objetivo nacional. Como ustedes pueden ver en el esquema, lo que resulta importante es que al final el impacto está asociado al plan maestro. El impacto no está asociado a los PC, a los planes de desarrollo concertados, a los PEI. El impacto final de la cadena de valor siempre responde al objetivo del plan maestro. Mientras que los objetivos estratégicos institucionales, sectoriales, territoriales se cumplen en la medida que se van visualizando resultados iniciales, resultados finales o resultados intermedios en la cadena de valor. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, los resultados sean iniciales, intermedios y finales, van a ir repercutiendo de manera positiva y cumpliendo cada uno de los objetivos establecidos en los PC, en los PDC, que pueden ser regionales o locales, y en los PACE en el caso de nivel institucional. Entonces, con esta explicación, que se ha tomado algo de tiempo, borramos nuestros apuntes, hagan el print de pantalla que corresponda y borramos nuestros trazos para regresar a la diapositiva, en este caso inicial, nuestra versión inicial donde no había líneas. Continuamos con esta parte recordándoles la cadena de valor. Insumo, actividades, a veces conocido como procesos, productos, resultados e impacto. Ahora hablemos del PEI. ¿Por qué es importante hablar del PEI? Porque nuestra contratación, por más pequeña, voluminosa, importante o rutinaria, periódica que sea, toda contratación debe estar vinculada al plan estratégico institucional. ¿Dónde nosotros podemos ubicar estos bienes, estos servicios? Para eso hay que ver la estructura del PEI. En el caso de los gobiernos nacionales, los ministerios y los organismos públicos del Poder Ejecutivo, todos y las universidades se alinean a los PC de cada sector en la que pertenecen. En el caso de las universidades, se alinean al PC del sector educación. Para el Poder Legislativo, Poder Judicial, la ex Academia de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, organismos constitucionalmente autónomos y el Fuero Militar Policial, todos ellos se van directo a alinearse al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Ellos van directo a alinearse al Plan Maestro. Por el caso de los gobiernos regionales y las mancomunidades regionales, se tienen que alinear a los planes de desarrollo regionales concertados, es decir, primero el gobierno regional impulsa el plan de desarrollo regional concertado con la participación de todos los involucrados agentes sociales, no la sociedad civil organizada, y después como gobierno regional tiene como institución que elaborar su plan estratégico institucional y para eso revisará, tendrá como consulta el plan de desarrollo regional concertado de su región. Al igual que los gobiernos locales, el mismo procedimiento para municipalidades provinciales y distritales, ellos se alinean, sus PEI se alinean a los planes de desarrollo locales concertados de su localidad, de su territorio,
a los planes de desarrollo concertados regionales y a los diversos PC. Entonces, los planes de desarrollo concertados están articulados a los PC y entre ellos. Entonces, es así como al final todos, sin excepción, se articulan al plan maestro, ¿no? Eso es importante resaltar. Ahora vemos las características y diferencias que hay entre el PEI y el POI. Por el lado del PEI, ¿cuál es la diferencia sobre la descripción? Es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para elaborar sus objetivos de política, mientras que el POI es un instrumento de gestión también, pero que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional. Es decir, mientras que el PEI ve lo que es la misión, los objetivos de las instituciones, el POI cuantifica y valoriza lo que se requiere en necesidades para cumplir a través de una estrategia los objetivos del PEI, ¿no? Por el lado de elaboración, quien elabora PEI es nada más que los pliegos presupuestarios, mientras que los POI los puede ejecutar cada unidad ejecutora del gobierno nacional y regional, en el caso de las municipalidades, los gobiernos locales. Lo más importante en este caso de los POI es que si hay más de una unidad ejecutora dentro de este pliego, lo que corresponde es unificar para tener el POI consolidado de la entidad. ¿Cuáles son los contenidos principales del PEI? Son los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales. Por el lado del POI ya no hablamos de objetivos ni de acciones estratégicas institucionales, sino hablamos solamente de actividades operativas e inversiones. El periodo de programación del PEI mínimo es de 3 años y ahora en el caso del POI se ha incorporado la parte de la programación multianual mínimo 3 años de acuerdo al periodo del PEI. El primer año de los tres es el que va a coincidir con el presupuesto institucional de apertura. Ojo con eso, ¿no? Entonces, el primer año es clave dentro de la programación del POI porque tiene que coincidir con el PIA y estos dos van a tener que coincidir con el cuadro de necesidades que es prácticamente ya nuestro sistema de contratación, nuestro materia de nuestro diplomado, ¿no? Entonces, brevemente le demos nuevamente, pero ahora de manera como sistema, la parte del Sistema Nacional de Modernización. En esta lámina lo que nosotros podemos ver es que el año 2002, la parte cronológica, y es por eso que partí enunciando que este sistema es uno de los más lentos en su desarrollo, porque desde el año 2002, que es la ley 28.658, 658, 27.658, la ley marco de modernización de la gestión del Estado, que se declaró al Estado peruano en proceso de modernización, data del año 2002. Y después de una década y un año más, o sea, en el año 2013, ¿no? Recién mediante el Decreto Supremo 4/2013 de la PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, donde ya sabemos que hay 5 pilares y 3 ejes transversales, que es materia de la primera competencia si es que ustedes se van a certificar. Eso sí lo tienen que estudiar. Y después, nuevamente, ya 5 años después, hablamos por primera vez de la resolución de la Secretaría de Gestión Pública número 6/2018, casi al final del año, que es en este caso, ya el 27 de diciembre del 2018, se aprobó la norma técnica número 1/2018, que es la de implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. Ahora, 2018, o sea, hace poco más, porque el 2020 prácticamente ha sido un año dedicado a las respuestas de manera este, reaccionarias con respecto a la crisis sanitaria. Entonces, no tenemos mucho tiempo de esta normativa que ha tenido que esperar no 16 años desde la ley 27.658.
que ha hecho a muestra de un botón el Ministerio del Interior, ha sacado su directiva número 5/2019 de OGPP y este sector, como otros sectores más, se han puesto ya las pilas para poder implementar lo que ahora conocemos como gestión por procesos en el marco de esta norma técnica 1/2018 de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, este es un sistema donde recién se está pensando en la simplificación administrativa y lo hará mediante, y nuevamente, y aquí están los ejemplos, enfocado en la cadena de valor. ¿Por qué? Aquí vemos los ejemplos de los insumos que por sí solos no dan ningún impacto al ciudadano. Los medicamentos no significan nada si no los reparten. El médico no sirve de mucho si es que el médico no tiene condiciones adecuadas para su trabajo. Las enfermeras de igual modo, el equipamiento no serviría si se malogra, no tiene el mantenimiento correctivo, preventivo, respectivo. La infraestructura, si es que no es gestionada, no es mantenida, no es operada por personas, no y cuidada por el ciudadano, simplemente se echaría a perder en poco tiempo y el personal administrativo sin motivación, remuneraciones dignas, no se involucraría en todas estas actividades, mucho menos con la parte de medicamentos, para poder hacer realidad un servicio que se va a ver en la siguiente actividad, ¿no? En este caso, en la siguiente parte, que es la actividad o producción, en este caso proceso, ya hablamos de la articulación, por ejemplo, de la atención médica, que es un servicio que se da todos los días, la distribución de medicamentos, que también se da en ciertos momentos y que involucra no solamente el bien, sino también el personal, los sistemas, logística y todo aquello que permita la distribución de medicamentos de manera oportuna. Lo hemos visto en estos tiempos con el tema, por ejemplo, de las vacunas, que demanda una logística especial toda vez de que se es susceptible a tener alguna manipulación o algún evento que esté ajeno a la buena fe de los ciudadanos, ¿no? Y por último tenemos los procesos administrativos, aquellos, por ejemplo, que se dan con mayor relevancia en el caso del Poder Judicial, que es clave que el proceso administrativo esté alineado a la secuencia de los actos del sistema del Poder Judicial. No, por ejemplo, ahí lo que falla bastante es que los procesos administrativos son tan emborrosos que no se llega a determinar la justicia que está detallada en las normas respectivas. Hablando de toda esta articulación y poniendo como ejemplo en el sector salud, si tenemos estos insumos que son los médicos, medicamentos, enfermeros, personal, si se hace la atención médica, como resultado que ese producto de servicio público, vamos a tener una prestación de salud. La prestación de salud se puede medir por indicadores anuales, por ejemplo, al cerrar el año, podemos hablar de mortalidad, morbilidad, tasas de, por ejemplo, de contagios, entre otros, o hacer cortes semestrales, trimestrales, de acuerdo al monitoreo y los protocolos, en este caso del sector de salud. Para el final, ya con el paso de los años, porque es a largo plazo, los resultados específicos podrán señalar, concluir la población sana y por último el resultado final, que es en este caso el impacto, no tendríamos que tener o confirmar que se han mejorado los estándares de vida del ciudadano porque se inició con insumos y se terminó como una prestación de servicios, como una población sana para lograr estos estándares. Entonces, esta parte de la modernización tiene que sí o sí alinearse a la cadena de valor. Y dentro de la modernización, porque de eso se trata, vincularlo a nuestro diplomado, es que nosotros lo que hagamos en el marco de la ley de contrataciones simplemente se traduce en insumos para la cadena de valor. Lo que hagamos, la compra, las obras, los bienes, las consultorías, pueden estar en este nivel por sí solas, se convierten en insumos al interactuar con todo el aparato estatal, con los stakeholders y la ciudadanía en general. El insumo forma parte de las actividades, los productos y tendrán como finalidad pues lograr un resultado que es en este caso la población sana. Entonces tengan mucho cuidado, para ustedes será un resultado final el adjudicar una obra, el culminar la obra, pero para la cadena de valor
sigue siendo un insumo. Y esa es una parte que se debe de conocer y se debe de dominar porque nosotros entre más insumos logremos incorporar a las entidades, ¿no? Desde nuestro puesto de trabajo, más posibilidades tiene la entidad de hacer actividades en mejores condiciones y brindar los productos de manera adecuada, que son los servicios públicos. Otro sistema que es importante y que ahora sí podemos hablar de una vinculación directa que tiene que ver con la parte final del PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, estamos hablando nada más y nada menos que el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y el ciclo presupuestal es la primera parte que debemos de observar. El ciclo presupuestal inicia con la programación multianual. Curioso porque el POI también es ahora multianual. Entonces, el POI, que es el Sistema Nacional de Planeamiento, que es multianual, se va a coincidir, se va a sincronizar con esta programación multianual de la primera fase del sistema presupuestario, ¿no? Y para llegar a hacer después la ¿formulación de qué? Del presupuesto. Después este presupuesto consolidado por las entidades, por los pliegos, por los sectores, ¿no? Por los niveles de gobierno, termina en AMEF y en el Ministerio de Economía y Finanzas se tramita su aprobación para que al final el Congreso, ¿no? de la República, ¿no? El Congreso de la República emita la ley respectiva, que es la aprobación de la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal correspondiente, para que a inicios del primer día de cada año del año siguiente a la que se programó el gasto, del 1 de enero del año siguiente, se empiece con la cuarta fase hasta el 31 de diciembre de dicho año, que es conocida como la ejecución. Es donde se ejecuta el gasto. Tienes desde el 1 de enero hasta el último día hábil del año que estás en ejercicio para poder realizar la ejecución, es decir, gastar los recursos presupuestales de manera obviamente idónea, maximizando el valor de los recursos públicos y además buscando el impacto positivo, una repercusión positiva en el ciudadano. Ya culminado este ciclo, se habla pues de la evaluación presupuestaria, que es un tema que no nos involucra de manera directa a nuestro diplomado que estamos nosotros realizando. Para este tema de la parte de la ejecución presupuestal del tercer ciclo, hay que respetar tres reglas claves. Como prioridad, se tiene que confirmar y coberturar el pago de lo personal, de las pensiones, de los casos similares, son gastos corrientes. Esos tienen un primer orden de priorización. No se puede pagar personal, pensiones, CAS ni similares con gasto de inversión. Está prohibido. Ojo con ese primer detalle. No, los proyectos en ejecución son prioridad presupuestal y se deben garantizar su continuación. Es decir, si ustedes tienen una obra del año pasado, debió haber estado coberturada la obra con todo el retraso. Por eso cuando ustedes tengan en su cartera de contratos obras, tienen que estar constantemente monitoreando de acuerdo a cada valorización que se presente, porque lo que no se vaya a ejecutar este año se tiene que garantizar que el siguiente ejercicio presupuestal lo tenga coberturado, lo tenga gestionado, de tal manera de no generar de manera indirecta perjuicio al contratista, que puede traducirse en intereses legales o la demanda de costas y costos ya en el esquema arbitral. Por lo tanto, es responsabilidad del titular del pliego conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos y resultados. No culminar proyectos de ejecución incurre en costos al pliego y a la población. En este escenario es importante que ustedes, si tienen contratos, ya en la parte de ejecución contractual lo vamos a ver, ustedes tengan que advertir de manera oportuna que la ejecución de un determinado bien, servicio o obra que trasciende ejercicios presupuestales tenga, en especial en el caso de proyectos, tenga que ser coberturado y garantizarse sus recursos presupuestales, ¿no? En el momento en que se pueden detectar. Tanto también
como parte de las reglas es la priorización del presupuesto. El Tesoro Público no cuenta con recursos para financiar gastos no previstos, tales como nuevos proyectos de inversión, contratación de personal, entre otros, durante la ejecución presupuestaria. Si queremos impulsar proyectos desde la primera fase, que es un tema de Invierte P, estamos hablando de la programación multianual, no podemos gestionar algunos recursos propios de nosotros para poder ir impulsándolo, ir incorporándolo como nuevos proyectos. Es lo que te dicen las reglas de priorización, ¿no? Esas tres reglas son claves para nosotros. Los criterios de priorización de inversiones se detallan en esta presente lámina, que es importante también revisarlos porque eso repercute en las contrataciones del Estado. Las inversiones deben responder al criterio de pertinencia y cierre de brecha, así como el criterio de continuidad y ejecutabilidad, priorizando los proyectos en el siguiente orden de prelación. ¿Cómo se ejecutan los proyectos y por ende cómo vamos nosotros también a pedir los recursos presupuestales? Primero, los proyectos que están en proceso de liquidación o aquellos por iniciar liquidación cuya ejecución física ha concluido, se tiene que garantizar sus recursos presupuestales. Es decir, cuando ustedes les pidan el cuadro de necesidades a las oficinas que tienen que ver con proyectos, tienen que advertirle que como parte de su cuadro de necesidades coloquen los procesos de liquidación, los pagos a favor del contratista. Si son pagos a favor de la entidad, no tendrían que estar priorizados en el cuadro de necesidades. Le siguen los proyectos en ejecución física que culminan en el año 1 de la programación multianual. Es decir, acá estamos ante las IORs, ¿no? Entonces deben de incorporarse las IOR o los proyectos en ejecución, en este caso los proyectos que ya están con contrato, con ejecución física y que hayan trascendido al siguiente año presupuestal. Desde un año antes de la ejecución de este gasto se tienen que incorporar estos recursos y cuando ya estemos en ejecución podemos priorizarlos en este orden. Los procesos de ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 de la programación multianual también van a tener una preferencia sobre otros respecto a la programación de recursos. Ustedes, como ejecución contractual o como procesos, tienen que ya advertir si se están próximos a ejecutar, a adjudicar un procedimiento de selección para que estos recursos de los años 1, 2 o 3 a futuro sean priorizados, incorporados dentro de esta programación multianual de presupuesto. Los proyectos en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de la programación multianual también se incorporarán como proyecto. Sin ejecución, empezamos con ya el quinto orden de priorización, si todavía nos quedan recursos presupuestales, para recién financiar proyectos sin ejecución física y que cuenten tanto con expediente técnico o con documento equivalente. Es decir, aquí las áreas usuarias podrán estar recién aprobando expedientes técnicos y tendrán este orden de prelación, que no significa que no se vayan a dar, se van a dar en la medida que se cubran los otros cuatro primeros criterios de priorización. ¿No? Igual también políticamente puede también las entidades ir solamente asignando algunos recursos a unos proyectos claves, importantes, que forman parte de los planes de desarrollo concertados o sectoriales para que se incorporen con el tiempo dentro del primer rango de la priorización. Siguen los proyectos con expedientes técnicos o documentos equivalentes en proceso de elaboración. A ellos hay que preverles tentativamente las inversiones que después serán sinceradas, la ejecución física que después será sincerada ya cuando se culmine este expediente técnico, documentos equivalentes. Los proyectos sin ejecución física ni financiera que cuentan con estudio de preinversión ya se convierten en el séptimo nivel de priorización en el caso de inversiones y en el caso de fichas técnicas y formatos de registro respectivos con aprobación o viabilidad también entran en este orden de priorización. Por último, en el numeral 8, en el último tipo de priorización, están los proyectos de inversión y las fichas técnicas que son, en este caso, las COR para formular las partes de lo que viene a ser las fichas técnicas también simplificadas y las fichas técnicas estándar con respecto a los estudios en la fase de la programación multianual de inversiones, que es donde se da, y en la fase de formulación y evaluación en el caso de proyectos de inversión.
Es decir, aquí se pueden generar ideas de proyecto, financiarse sus estudios en la fase de idea y en la fase de estudios, con lo que viene a ser la etapa, la segunda parte del ciclo del InviérteP, que es la formulación y evaluación de los proyectos de inversión a través de fichas técnicas, fichas estándar simplificadas, fichas estándar y fichas técnicas simplificadas, las fichas técnicas de mediana complejidad y por último un proyecto de inversión de complejidad, ¿no? Entonces aquí tenemos esa parte de la priorización y ahora vemos la articulación de los sistemas. Con respecto a la articulación, creo que eso ya les va a ser más fácil identificarlo porque aquí vemos con mayor claridad la planificación, cómo se articula. La planificación se articula de la siguiente manera, ¿no? El planeamiento a través del PEI necesita del presupuesto, de logística, de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y de los usuarios para construir los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas institucionales para llegar al POI multianual y con el POI multianual recién hablar del cuadro multianual de necesidades. Para elaborar este cuadro multianual de necesidades, que es una programación logística que estamos en el sistema de abastecimiento, requerimos de planeamiento que está en la parte superior de los usuarios y también requerimos de la interacción con las oficinas de presupuesto. Ya con el cuadro de necesidades hay que identificar las metas físicas y las metas financieras y con eso recién nos incorporamos a la parte presupuestal y formularemos los presupuestos, los proyectos de presupuesto de la entidad que después se convertirán en el presupuesto institucional de apertura para al final llegar a la ejecución de los presupuestos que ya estuvieron previamente alineados al cuadro de necesidades, al POI y sobre todo al PEI. En el caso de la ejecución, que es la orientación a resultados, a partir del primer día de enero hasta el último día del ejercicio presupuestal, en este caso, no, en este caso el presupuesto se gasta en bienes, servicios y obras donde los usuarios no demanda, no diversas necesidades, logística, hace la gestión administrativa, que es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, se realiza la parte presupuestal con las certificaciones presupuestales y previsiones para al final ver el cumplimiento con los planes, con el plan estratégico institucional. Entonces, es así como nosotros llegamos a analizar la parte de la articulación de los sistemas. Y nuevamente, que esto es algo que estamos incidiendo el día de hoy, es hablar de la gestión por resultados. ¿Qué es la gestión por resultados con respecto al esquema de contrataciones? La gestión basada en resultados es un enfoque, como ya lo habíamos señalado, de gestión en el sector público, cuya función es facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada en su proceso de creación de valor público. Recuerden aquí que lo que se hace en contrataciones es insumos para la cadena de valor, que es el valor público que se va incorporando a fin de optimizarlo, asegurarlo, asegurando la máxima eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño. Nuevamente aparecen estos dos criterios, eficacia y eficiencia, dentro de la parte en lo que viene a ser la gestión por resultados. Entonces es un criterio que se está incluso trasladando a otras normativas o otros conceptos de gestión dentro de la gestión pública. La consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones forma parte del esquema de la gestión por resultados. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la gestión por resultados? Aumentar la transparencia y la imputabilidad de los funcionarios y servidores hacia el gobierno y la población como primer punto, como primer objetivo. En el segundo objetivo encontramos promover el desarrollo de un sistema de información en apoyo a una gestión basada sobre el desempeño. Le sigue, y no menos importante, la clarificación de las prioridades, alinear los programas, los subprogramas y los proyectos, así como asignar los recursos para una ejecución
de los mismos, tal y como se da con respecto al tema de los planes, para al final implementar un marco institucional que permita el alcance de las metas en términos de resultados, respetando las asignaciones presupuestales. Aquí donde nosotros ya podemos avisorar con mayor precisión que este tema de las asignaciones presupuestales van a estar dentro del esquema de lo que viene a ser los programas presupuestales. ¿Qué más hay como parte de los objetivos? Tenemos que va a promover un enfoque de gerencia pública que precise los roles en todos los ámbitos de la organización del trabajo. Lo más importante aquí es ajustar las políticas y los programas, así como los mecanismos institucionales en función de los resultados, ¿no? Hacer la evaluación de los programas, que ya sería la parte de retroalimentación para mejorar permanentemente la eficacia de la focalización, la economía, la eficiencia y los impactos. Y por último, como parte de los objetivos, es asegurar un monitoreo continuo y estrecho de la ejecución de los programas, subprogramas y proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver, la gestión por resultados es un esquema mucho más complejo, mucho más holístico, que tiene principios. ¿Y cuáles son los principios? Acá tenemos 5 principios que se soporta y que van a materializar esta gestión por resultados. Es centrar el diálogo en los resultados, no en los problemas, no en los procesos, sino en los resultados. Como medios serán los procesos y para eso hay que mejorarlos, pero aquí hay que hablar de resultados. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en educación, en salud? Por lo tanto, hay que alinear la programación, el monitoreo y la evaluación en función a los resultados. Todo nos tiene que llevar a resultados. Como tercer principio, promueve y mantiene los procesos sencillos de medición e información. La gestión por resultados no se puede volver algo complejo, tiene que ser sencillo, de lenguaje común, de lenguaje entendible para todos los ciudadanos. Este cuarto pilar aquí es donde nosotros estamos ya involucrados, que busca gestionar para resultados. Y en nuestro caso, la ley de contrataciones en la finalidad, por eso lo leímos antes, hace la maximización de los recursos, que eso sí estaba en la 1017, ¿no? Pero en base a la gestión por resultados. Hablar de gestión por resultados, en este caso, es hablar de uno de los pilares de la gestión, ¿no? Del presupuesto por resultados, de la gestión por resultados. Y lo más importante es que ahora la normativa de contratación pública también valore el efecto final de tus decisiones, ¿no? Porque la normativa puede ser muy alineada, las partes esenciales, pero cuando hay que privilegiar en orden de prelación aspectos fundamentales como los derechos fundamentales de la vida en algún tipo de contratación versus las formalidades que bajo ese esquema comparativo se pueden convertir en requisitos no esenciales, se privilegia la gestión para resultados. Y otro de los pilares es usar los resultados para aprender y para apoyar la toma de decisiones. Por lo tanto, el ciclo de la gestión por resultado es uno, la planificación; dos, presupuesto orientado a resultados; tres, la gestión financiera pública; cuatro, la gestión de programa del proyecto; y cinco, el seguimiento y evaluación. Ahora hagamos una introducción, nos metemos de frente a la parte del cuadro de necesidades y el plan anual de las contrataciones. Para ya ir finalizando nuestra primera presentación, debemos de recordar que el Sistema Nacional de Abastecimiento, con que iniciamos nuestra exposición, emitirá las reglas para definir el plan anual de contrataciones. En tanto estas se implementen, hay que considerar lo siguiente, que está en la quinta disposición complementaria transitoria de nuestro Decreto Supremo 344-2018 de Economía y Finanzas, nuestro actual reglamento. Uno, el área usuaria programa sus requerimientos adjuntando una descripción general de lo que se va a contratar. Y dos, las oficinas de presupuesto y planeamiento participan para efectuar los ajustes al cuadro consolidado de necesidades y proyecto de plan anual.
¿Qué debemos de saber previamente? Que el cuadro de necesidades es un documento no de gestión que contiene todos los requerimientos de bienes, servicios en general, consultorías, sean en general o de obras y las obras, identificados por un área usuaria para la realización de actividades establecidas en el POI. Incluye una descripción general de los mismos con la finalidad de que estos puedan ser valorizados y considerados. Es decir, que si tú no pones un bien, un servicio en este cuadro de necesidades, al año siguiente tú no lo vas a poder adquirir, no porque no están programados, valorizados y considerados en la programación presupuestaria. En este caso entramos ante actividades o necesidades no programadas, que es otro escenario ya en ejecución del gasto. ¿Qué más debemos de saber? Entonces, el cuadro multianual de necesidades es algo que ahora se está haciendo el día de hoy, ¿no? En este año y años anteriores ya se está impulsando la programación multianual. Hay que recordar que se habla del presupuesto multianual, se habla del cuadro de necesidades multianual y se habla del POI multianual. Entonces, como ustedes pueden observar, en el caso del cuadro multianual de necesidades, se da por periodos no menores a 3 años. Eso tal como lo define el artículo 13 del decreto legislativo 1439. Por lo tanto, no se están sincronizando los sistemas de planeamiento, de presupuesto y de abastecimiento, de tal manera que las cantidades físicas y financieras van a coincidir. Con esto, ya el Plan Anual de Contrataciones constituye el instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula. ¿Con quién se articula el Plan Anual de Contrataciones? Con el POI y con el presupuesto institucional de la entidad, que es en este caso el presupuesto institucional de apertura, y cada vez que se va modificando se convertirá en presupuesto institucional modificado, que cada vez que se haga un ajuste incrementándose o reduciendo recursos, se tendrá que hacer ya ajustes en el POI, en el Plan Operativo Institucional. En este caso, el Plan Anual de Contrataciones, ya después de verse aprobado el presupuesto, porque la parte de cuadro de necesidades se da un año antes, se da un año antes en los meses de enero, febrero, marzo, sale la ley de presupuesto fines de año, y con esto ahora tenemos que hacer el Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones, el PAC, que se apruebe, se debe prever en él las contrataciones de bienes, de servicios y obras financiadas, ¿no? A ser convocadas en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación o no de la fuente de financiamiento y de la fuente de financiamiento. Es decir, van a haber diferentes fuentes de financiamiento e incluso pueden haber no, adquisiciones que fuera, que no estén dentro de la normativa de contratación pública. Para poder avanzar sobre el plan anual de contrataciones, y el día de hoy sería la primera tarea, pueden ustedes revisar la Directiva 2-2019 sobre el Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Tal y como lo detalla la quinta disposición complementaria transitoria, todavía la Ley de Contrataciones y su reglamento a través de esta directiva lo regula, ¿no? Y eso es importante, que mientras no se implemente en el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Aprobado por el Decreto Legislativo 1439, todavía estará en vigencia esta directiva. ¿Qué debemos de considerar? Como punto de partida, debemos de recordar que durante la fase de programación y formulación presupuestaria, es decir, cuando se da la programación del presupuesto, cuando se da la formulación del POI y se pide el cuadro de necesidades, las áreas usuarias, ¿no?, de las entidades programan en su cuadro de necesidades, o sea, un año antes del gasto, en el primer semestre. Yo incluso voy hasta marzo de un año antes, porque de ahí viene la remisión al Ministerio de Economía y Finanzas para que se consolide. Los requerimientos son remitidos por las diversas entidades en calidad de áreas usuarias para requerir bienes, servicios, consultorías y obras cuya contratación se convoque en el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se buscan alcanzar sobre la base del proyecto del POI.
¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el primer paso ya se cumplió un año antes y los criterios para cuantificar cuáles son, porque no van a mandar cantidades que no correspondan, las necesidades de los bienes y servicios de carácter permanente cuya provisión se requiere de manera continua o periódica, sí o sí las áreas usuarias tienen que programar por periodos no menores a un año. En este orden de ideas, el órgano encargado de las contrataciones debe proyectar y tomar en cuenta la información del estado de bienes, las entregas pendientes de los bienes y servicios de contratos en ejecución, las contrataciones en curso, entre otros, de ser el caso, debiendo realizar los ajustes pertinentes a la programación de las contrataciones a fin de satisfacer estrictamente las necesidades, sin sobreestoquearse o incluso sin vulnerar el desabastecimiento, porque eso también es grave, optimizando obviamente el uso de los recursos públicos. Con esto vamos a elaborar el cuadro de necesidades y el órgano encargado de las contrataciones a recibir el cuadro de necesidades de cada una área usuaria coordina con estas áreas usuarias para consolidar una versión conjunta del cuadro de necesidades. Es decir, cada área usuaria hace su cuadro de necesidades, sí. ¿Quién consolida el cuadro de necesidades y lo valoriza? El órgano encargado de las contrataciones. No consolida y valoriza las contrataciones requeridas, dando como resultado el documento denominado, ahora cómo se denomina, cuadro consolidado de necesidades. ¿Y esto a quién se lo pasa? Al área que va a buscar el financiamiento que está haciendo el POI, ¿no? A fin de gestionar su financiamiento. El OS remite a la oficina de presupuesto de la entidad o que haga a su vez el cuadro consolidado de necesidades, siendo este el insumo para preparar el proyecto de presupuesto institucional. Y este presupuesto institucional, el proyecto, tendrá que ser alineado al plan operativo institucional donde se alinea al PEI de cada entidad. Entonces, sale la ley de presupuesto, sale la ley de presupuesto, ¿no? Y en este caso, antes de la aprobación del proyecto del presupuesto de la entidad, porque después de salir la ley de presupuesto, tenemos que hacer un trámite de aprobación del proyecto de presupuesto de la entidad, las áreas usuarias ajustarán los requerimientos previstos en el cuadro consolidado de necesidades, en armonía de las prioridades institucionales. Por ejemplo, pedimos 800 millones de soles y nos dan 790 millones de soles. Tenemos 10 millones menos. Según nuestro proyecto, remitimos el pedido de 800 millones y como tenemos 790, tenemos que hacer este reajuste por la diferencia que nos está faltando. Por lo tanto, las áreas usuarias ajustarán los requerimientos previstos en el cuadro consolidado de necesidades que fueron remitidos en un momento anterior en armonía con las prioridades institucionales, actividades y el monto propuesto en el proyecto de presupuesto institucional y remitirán al órgano encargado de las contrataciones sus requerimientos priorizados según corresponda con base a lo cual se elabora el proyecto del plan anual de contrataciones. Y recién aquí, ya cuando iniciamos el gasto, elaboramos en base al cuadro consolidado de necesidades ajustado el proyecto de presupuesto institucional, que es el que se ajusta. El proyecto institucional ya fue aprobado, hay que ajustar este cuadro consolidado de necesidades. Es ahí donde el órgano encargado ya con este ajuste, no alineado al PIA, no el órgano encargado de las contrataciones, elabora el proyecto de plan anual de contrataciones. Para elaborar el proyecto de plan anual de contrataciones, el OS en coordinación con el área usuaria, con todas las áreas usuarias, determina un monto, no se podría decir un monto calculado, verificado, proyectado, estimado de las contrataciones de la entidad. Una vez que se aprueba el presupuesto institucional de apertura, el PIA, el órgano encargado de las contrataciones, el OEC, en coordinación con las áreas usuarias y las oficinas de presupuesto y planeamiento, adecuan al proyecto de plan anual de contrataciones, sujetándolo
a los montos de los créditos presupuestarios aprobados. De haberse reducido lo que les había explicado, el monto de financiamiento previsto en el proyecto de presupuesto, se deberá determinar los procedimientos de selección a ejecutar con cargo a los recursos asignados según prioridad de las metas presupuestales. ¿Qué consideraciones debo de tener en cuenta en la programación del Plan Anual de Contrataciones? El Plan Anual de Contrataciones debe de contemplar las contrataciones de los bienes, servicios a ser efectuados mediante las compras corporativas, así como las contrataciones por acuerdo marco. Ese sería el primer punto. Segundo, también deben de estar incluidas las contrataciones no iguales o menores a 8 ITs a ser efectuadas mediante compras corporativas. Las menores o iguales a 8 ITs que se van a tramitar por parte de la entidad, esas no se van a incluir. Solamente se van a incluir aquellas que sean tramitadas mediante compras corporativas. Se van a incluir las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estado, entidades cooperantes, cuya condición se da mediante operaciones de endeudamiento externo y o donaciones que realicen estos organismos ligados a dichas operaciones de endeudamiento. Debe incluirse también en el plan anual de contrataciones las compras Estado a Estado o gobierno a gobierno, como normalmente se conoce. Se van a incluir en el plan anual de contrataciones también las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, más conocidas como las famosas contrataciones internacionales que están en el SEAS. Se debe también incluir en el plan anual de contrataciones, las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estado, entidades cooperantes cuando éstas sean derivadas de donaciones efectuadas por esto. Aquí un paréntesis, cuando hablemos de donaciones, no hablemos de donaciones de bienes, porque ese tiene otro tratamiento. Cuando hablemos de donaciones, van a financiar con recursos económicos parte del valor de la contratación. Por lo tanto, la condición es que la donación represente no menos del 25% del monto total de las contrataciones involucradas. Y al respecto de las contrataciones, hay responsabilidades y hay plazos. Un primer plazo que hay que cuidar es que el titular de la entidad o el funcionario delegado aprueba el plan anual de contrataciones de acuerdo con las normas de organización interna de cada entidad. El plazo para aprobar de acuerdo a la normativa es de 15 días hábiles siguientes de la fecha en que se aprobó el PIA, el presupuesto institucional de apertura de la entidad. Después hay que registrarlo. ¿Dónde lo registramos? En el SEACE. Y adicionalmente se registra en la web institucional, en el portal institucional de la entidad, no en la nube, ¿no? El OEC es responsable del registro y de la publicidad del plan anual de contrataciones. Para eso, el PAC debe ser publicado en el SEACE y en el portal de la institución, ¿no? En un plazo no mayor de 5 días hábiles desde la fecha en que salió su aprobación. Normalmente lo aprueban con una resolución o cualquier otro documento de gestión que haya definido la organización interna, ¿no? Cuando se modifica el plan anual de contrataciones, solamente se tiene que modificar para incluir o excluir contrataciones, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento de modificación? Toda modificación del PAC debe ser aprobada también, al igual que se aprobó la versión inicial, se aprueba la modificación no mediante la autorización del titular de la entidad o del funcionario que haya aprobado o no el funcionario delegado para aprobar la contratación, la aprobación del plan anual de contrataciones. El PAC modificado también tiene que ser publicado en el SEACE, ¿no? Y en el portal web de la institución, en idéntico plazo, 5 días hábiles siguientes de su aprobación, así como en el portal web de la entidad. ¿Cuáles son las responsabilidades en el caso del plan anual de contrataciones? El titular de la entidad o el funcionario delegado no efectúa revisiones, evaluaciones periódicas en base a la gestión por resultados, que ya lo hemos visto, no este concepto ampliamente desarrollado el día de hoy sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento
de las metas del POI y del presupuesto institucional. Es decir, aquí hay que cumplir lo programado, ¿no? Que vamos a revisar, supervisa, ¿no? Efectúa seguimiento de la planificación, formulación, aprobación, ejecución oportuna de qué? Del plan anual de contrataciones. ¿Qué pasa con el seguimiento? ¿Va a haber un resultado de la supervisión y seguimiento? Sí. Y producto de ese resultado se toman medidas correctivas para que las contrataciones se realicen de manera diligente. De corresponder, se disponen el deslinde de las responsabilidades. Ojo con eso, tienen que hacer este deslinde, tienen que pedirlo, ¿no? De las respectivas actividades de los funcionarios y servidores que han generado que se atrase el plan anual de contrataciones. Se efectúan acciones necesarias con el objetivo de planificar con la debida anticipación, ¿no? Las contrataciones de los bienes, servicios y obra, ¿no? Y evitar, eso sí, las sucesivas modificaciones del plan anual de contrataciones. No nos han regulado, no nos han puesto límite para modificar, pero ya dependerá cuáles serían las motivaciones para modificar en reiteradas oportunidades el plan anual de contrataciones. Dentro de las responsabilidades del órgano encargado de las contrataciones, las que tienen son gestionar oportunamente la realización de los procedimientos de selección conforme a la programación del plan anual de contrataciones y debe elevar el órgano encargado de las contrataciones, el OS, debe elevar un informe pormenorizado referido a la planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del plan anual de contrataciones con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento, el cual busca cumplir obviamente los objetivos de la entidad. Hasta aquí hemos llegado.